Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmasulca y vamos a comenzar el día de hoy con el curso de lenguaje. El tema que corresponde es los pronombres. Muy bien, vamos a iniciar. A ver, ¿qué es el pronombre? Existen cuatro definiciones que tienes que tomar en cuenta para saber exactamente la utilidad del pronombre. Primeramente, semánticamente, ¿ya? ¿Qué es el pronombre semánticamente? Te dice, adquiere el significado del sustantivo al que sustituye, ¿ya? Es decir, va simplemente a reemplazar significado, ¿ya? Morfológicamente, es una palabra variable, porque habíamos dicho que es variable porque presenta accidentes gramaticales en género, número y persona. Sintácticamente, ¿por qué decimos que el pronombre es sintácticamente? Porque sustituye al sustantivo, ¿ya? Sustituye, ¿ya? Es decir, si el sustantivo es núcleo, entonces el pronombre también puede ser núcleo, ¿ya? Lexicológico es de inventario cerrado, ¿ya? Es decir, no se puede inventar nuevas palabras. ¿Por qué habíamos dicho que es de inventario abierto? Porque se puede crear nuevas palabras, se puede inventar, pero el pronombre no da esa facilidad. Entonces, sería de inventario cerrado. Muy bien, esas son las cuatro definiciones que tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de pronombres? Bueno, los pronombres más conocidos son los pronombres personales, los pronombres proclíticos, enclíticos y los relativos, ¿ya? Muy bien, vamos a centrarnos en estos tipos de pronombres. Efectivamente, hay más pronombres, los pronombres posesivos, etcétera, ¿ya? Pero vamos a centrarnos en estos. Muy bien, vamos a ir descifrando cada uno de estos tipos de pronombres. A ver, los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Bueno, tenemos yo, me, mi, consigo, ¿no? En singular, que es primera persona. En plural sería nosotros, nosotras, nos. Segunda persona, tú, te, ti, contigo. Plural, vosotros, vosotras, vos. Tercera persona, él, ella, se, sí, consigo, la, lo, la, le. ¿Ya? Estos, bueno, ustedes ya deben saber. Pero lo más importante de estos pronombres es saber reconocerlo en un texto. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a hacer un ejercicio, ¿ya? Para reconocer los pronombres. Este de acá, tú, ¿sería pronombre? No, porque no tiene tilde y además está antes de un sustantivo. Los pronombres, ya, estos pronombres, yo, tienen que estar antes de un verbo, ¿ya? Para que sean pronombres. ¿Correcto? Entonces vamos a identificar. A ver, dice, tu servicio de internet es muy lento, aunque estamos en la misma compañía y tenemos el mismo paquete. El mío, te dice, trabaja al doble de velocidad. Entonces, da cuenta, mío sí es un pronombre. ¿Ya? Siguiente acá dice. Su vida ha sido muy complicada, pues quedó huérfano desde pequeño. La mía ha sido. ¿Se da cuenta? La mía está que antes de un verbo. Este es un verbo, verbo compuesto. Entonces, este es un pronombre, ¿no? La mía ha sido más sencilla. Los míos obtuvieron los mejores resultados de toda la competencia. Entonces, estamos reconociendo los pronombres, ¿no? En una oración. Pero los pronombres yo, ya sabes, ¿no? Yo tengo que ir al cine. Entonces, una oración con tú me quieres mucho. Con te quiero mucho. Dice, compré un regalo para ti, ¿no? Para ti. Entonces, pues son formas para poder entender los pronombres, ¿ya? Eso está sencillo.
Pasamos. Vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Para reconocer los pronombres. Dice, no vayan a ver la película sin mi pronombre. ¿Dónde están los pronombres en esta oración? Encontré este paquete para ti, pronombre personal, en la recepción. Juan me dijo. Si te das cuenta, está que antes de un verbo. Siempre tienes que darte cuenta de eso. El pronombre está antes de verbo. ¿Por qué? Porque te puedes confundir con el determinante. Y ahí sí sería catastrófico, ¿ya? Hay que identificar bien los pronombres. Siempre tiene que estar antes del verbo. Que había reservado una mesa para nosotros. Pero profesor, acá no está, pero nosotros es un pronombre, ya lo sabemos. Traje torta de chocolates para él. Este sí es pronombre porque está con tilde. Se. Este se, ya, es un verbo. Bueno, acá es tu favorita, no hay pronombre. Me parece, este me sí es pronombre. Me parece que esta carpeta es de ella, pronombre. Creo que no deberías contar con ello. Entonces, hemos reconocido los pronombres en estas oraciones. Muy bien, vamos a reconocer cuáles son los pronombres interrogativos. Ya, acá me faltó poner en esta clasificación los pronombres interrogativos. Acá también hay que poner los pronombres interrogativos. ¿Ya? Acá faltó colocar los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos y también, ¿no? Son los pronombres exclamativos, ¿ya? De acuerdo a la intención comunicativa. Por ejemplo, dice, los pronombres interrogativos expresan preguntas a la vez que señalan nombres, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿qué te vas a poner? ¿Ya? ¿Qué te vas a poner? ¿Cuántos has leído? ¿Por qué vienes? Si te das cuenta, estos de acá son pronombres. ¿Por qué son pronombres? Porque están haciendo referencia a una persona, ¿ya? Porque la respuesta es una persona. Y además se ubica que antes de un verbo. ¿Cuántos has leído? 3. 3 he leído, ¿ya? Entonces, si estos están antes de un verbo, ya son pronombres, ¿ya? Acá también está. ¿Qué te vas a poner? También es un pronombre interrogativo. ¿Cuándo decimos que son pronombres exclamativos? Cuando están obviamente con el signo de exclamación. Y recuerden, tiene que estar antes de un verbo. Gana es verbo, ¿ya? Acá, ¿qué de goles? Pero se sobreentiende que está el verbo. ¿Cuándo va a ser un determinante? Te puedes confundir cuando dices, eh, a ver, cuando preguntas, por ejemplo, ¿cuántos libros has leído? Ya. ¿Qué pasa si preguntan así? ¿Cuántos libros has leído? ¿Ya? ¿Cuántos libros has leído? Esto y esta pregunta es diferente. Acá prácticamente la respuesta es directamente dos, es decir, está antes de qué? De un verbo, ¿ya? Este pronombre está antes de un verbo. Este pronombre ya no está antes de un verbo, sino está antes de qué cosa? Un sustantivo. Es decir, este cuántos está haciendo referencia, está determinando qué cosa? A un sustantivo. Este sería determinante, un determinante adjetivo. Entonces, eso es la diferencia. ¿Ya? Eso es la diferencia. ¿Ya? Entonces, si está antes de un verbo, son pronombres. Si no está antes de un verbo, no van a ser pronombres. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Vamos a reconocer qué fue, ¿no? Está antes de un verbo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra de teatro? Cuántos presidentes tuvo la Argentina? Por ejemplo, acá, ¿cuántos presidentes tuvo la Argentina?
Acá habría pronombre. No, ¿por qué? Porque está antes de un sustantivo. Entonces no se le da categoría de pronombre. ¿Ya? ¿Cuáles zapatos resultaron más cómodos? Determinante. Acá sí, ¿cuánto sale el kilo? Sale es verbo. ¿Ya? Entonces, eso hay que marcar muy bien la diferencia. Acá es determinante y acá es determinantes. Muy bien. Te, Acá es determinante, determinante. ¿Por qué? Porque está antes de un sustantivo. Acá son pronombres porque está antes de un verbo. Eso es lo que le estaba explicando. Eso tiene que estar muy claro. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los clases de pronombres personales? Otra clasificación. Tenemos los pronombres proclíticos y los pronombres enclíticos, lo que le había dicho acá. Los pronombres proclíticos y enclíticos. ¿Qué quiere decir pronombres proclíticos? Su misma palabra dice pro, ¿ya? Es decir, que se van a ubicar antes. Son aquellos pronombres que van separados del verbo y delante de él. Por ejemplo, dice, mi tía me ayudaba. Este es un pronombre, es pronombre personal, sí, pero por la ubicación se le va a decir que es proclítico, ¿ya? Cosa muy distinto en los pronombres enclíticos. ¿Qué son los pronombres enclíticos? Dice, son aquellos pronombres que van unidos al verbo formando una sola palabra. Por ejemplo, daba, me. Me daba, si yo digo me daba, ahí sería ¿qué? Proclítico. Pero dábame, que sería enclítico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Proclíticos son pronombres que se ubican antes del verbo y los enclíticos son pronombres que se unen junto con el verbo y van después. Por ejemplo, habla, me, este es el pronombre, ¿ya? Este es el pronombre, se juntó, ¿ya? Mi profesor me habla. Entonces, esos son, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ejemplo, esta está más linda que nunca. ¿Ya? Vamos a identificar cuáles son los pronombres enclíticos. Está más linda que nunca. Acá no hay, por ejemplo, pronombres enclíticos. Llegaron las invitadas. Llegaron las invitadas. Regístralas. Regístralas. Acá sí. Pronombre enclítico. Se ha juntado con el verbo. Todavía no puedo creerlo. Enclítico. Anótalos, enclítico. Llévale, pronombre enclítico. Un café al director, por favor. Diles, pronombre enclítico. Lo que, lo que quieren escuchar. No puedo moverme, ¿viste? Se está juntando verbo y pronombre. Entonces son enclíticos. ¿Ya? Estamos muy contentos de tenerte, en pronombre enclítico, ¿no? Y eso también se le llama verbos enclíticos, ¿no? Aquí acompáñanos también. Comisaría, por favor. Entonces, esos son los pronombres enclíticos. Pasamos a la siguiente. Pronombres proclíticos son aquellos pronombres que se ubican antes del verbo. Fácil. Esta tarde me es un verbo. Pero vas a decir, profesor, pero no me recuerdo los pronombres. Ah, tú tienes que regresar, pues. ¿Dónde? Tienes que regresar acá a tu tabla. Tienes que memorizar yo, me, mi, consigo. Te memorizas todo y dices, ah, los pronombres se ubican antes de los verbos. Entonces, vas, ¿no? Ya, estamos acá. Mañana te veré. Me compré un carro, te lo vendo. Lo también es un pronombre acá. Mi perro se orinó en la sala. Susana se escapó. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Pronombre? No, no es pronombre, es artículo. ¿Ya? Si hubiera, estaría relacionado a un verbo, ahí sí, ¿no? Mi profesor te llamó, ¿ves? Antes de un verbo, llamó es verbo, 2 veces. El verano lo volvió, él
pronombre proclítico. La vecina me está coqueteando. Esta materia te está torturando. Entonces, hemos subrayado los pronombres proclíticos. ¿Ya? Ustedes ya saben cómo está ubicado. Estamos haciendo una ejemplificación. Y eso tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Estamos haciendo ejemplos. Los pronombres relativos. ¿Ya? Los pronombres relativos, ¿ya? Son la siguiente. A ver, vamos a leer la definición. Dice, sustituyen a un nombre sintagma nominal que ha aparecido anteriormente. 2. Se diferencian del resto de pronombres porque enlazan oraciones. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Dice, compré un libro, ¿ya? El libro me gusta mucho. ¿Cuál es el sustantivo que se está repitiendo? El libro. Vamos a unir, vamos a ver qué función cumple este pronombre relativo que, ¿ya? Dice, compré un libro, ¿ya? Que me gusta mucho. Este que está reemplazando al libro. ¿A quién se está refiriendo? Al libro, ¿ya? Entonces, eso es un pronombre relativo, ¿ya? Hace referencia al objeto, ¿ya? Compré un libro que me gusta mucho, ¿ya? Muy bien, 3 dice, nunca puede omitirse. ¿Cómo se puede hacer en el inglés? Bueno, hay una ejemplificación del inglés, pero eso sí, los pronombres relativos son pronombres que hacen referencia o van a sustituir a un sustantivo, ¿ya? A ver, ejemplo, acá. ¿Cuál sería el pronombre relativo? Que. El tatuaje que ella se puso en el brazo. Representa las dificultades que ha atravesado. El cartel que estaba, ¿ya? Que estaba colocado en la reja de la casa anunciaba que estaba prohibido. Prohibido estacionarse, pues obstruía la cochera. El vino que tomamos durante la cena es uno de los vinos que más nos gusta. ¿Ya? Esos son los pronombres relativos. ¿Ya? Luego en otra clase vamos a ver cuáles son todos los pronombres relativos, porque no solamente existe el pronombre relativo que, existen varios pronombres relativos. Solamente estamos viendo el tema, los pronombres relativos de manera general, para poder resolver 1 o 2 ejercicios nada más de la separata, pero luego lo vamos a ver de manera general. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es por el momento la parte teórica. En el siguiente video que te voy a mandar, vamos a hacer la parte práctica, ¿ya?